Bien, vamos a hablar este día acerca de un tema muy interesante antes de meternos de lleno en el proceso de manipulación de datos directamente en la base de datos y en la consola. Pues quiero que toquemos un tema muy importante en el sentido de saber, por ejemplo, identificar en alguna medida cuál es la mejor forma de almacenar la información dentro de las tablas que nosotros vamos a crear en MySQL. Eh, el tema de que vamos a hablar ahora son tipos de datos y tablas en MySQL. Voy a presentar. Este es básicamente el tema del cual vamos a estar hablando, que es, como les mencionaba, los corresponde básicamente a los tipos de tabla y a los tipos de datos con los cuales nosotros vamos a estar manipulando información dentro de la base de datos. Algo muy importante que debemos de considerar y de tomar en cuenta al momento que estamos trabajando eh, con las bases de datos, al momento de almacenar información, una cosa muy interesante que debemos de considerar son los tipos de datos que vamos a manipular. Entonces, normalmente ya sabemos de que son definiciones de columnas o son definiciones de datos que podemos colocar. MySQL utiliza diversos tipos de tablas. Cuando hablamos de los diversos tipos de tablas, hablamos acerca del motor de la base de datos, en otras palabras, algo así como el formato con el cual se guarda la información y también de alguna medida se puede recuperar. Es el algoritmo que hace que nosotros podamos recuperar datos de una manera más fiable o más rápida o que tenga, por ejemplo, ciertas características o no. En el caso, los dos motores de base de datos más utilizados dentro de MySQL son MySQL e InnoDB, que en el largo del tiempo han ido mejorando, digamos, ciertas características, pero que cada uno tiene sus pros y sus contras, que eso es básicamente lo que vamos a hablar en este día. Debemos de considerar, al momento de estar trabajando con las bases de datos, debemos de considerar cuál es el motor de bases de datos más adecuado dependiendo de las funcionalidades que nosotros querramos implementar dentro de la aplicación. Normalmente las funcionalidades tienen que ver mucho con si, por ejemplo, manejamos transacciones, si necesitamos, por ejemplo, que los procesos de inserción sean muchísimo más eficientes y más rápidos, o si necesitamos que nuestras bases de datos hagan procesos de recuperación muchísimo más rápidos en comparación a las inserciones. Entonces, esas son las decisiones que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar una u otra. La mayoría de sitios web que nosotros generamos utilizan muchas instrucciones select u otros utilizan muchas instrucciones insert o update, y esas son las que nosotros debemos de balancear al momento de utilizar un motor u otro. Vamos a analizar primero los tipos de columnas que existen, los tipos de datos que existen y cuál es el más adecuado dependiendo del tipo de información que nosotros vayamos a utilizar. Existen tres, como acá dice en el documento, existen tres tipos fundamentales de columnas en MySQL. La primera son las numéricas, la segunda son las cadenas y por último están las columnas de tipo fecha. Hay un tipo adicional que no le he mencionado acá, pero que sí es muy común que lo puedan utilizar justamente en esos momentos que hacemos uso de información de geolocalización, que son las columnas de tipo GIS. Se los puedo agregar acá para que tengan una idea. Además de las cadenas de fecha, están las columnas de tipo GIS, que esas tienen que ver con geolocalización, donde nosotros ya almacenamos, por ejemplo, coordenadas que tengan que ver con un mapeo sobre un área geográfica. Podemos, a través de esas coordenadas, por ejemplo, calcular puntos cercanos, calcular diámetros, entre otras cosas que podemos hacer dentro de la aplicación. Así que son un tipo de columna que se están ampliando muchísimo más. Anteriormente, MySQL no tenía tanto soporte para este tipo de columnas. El software que daba mayor soporte era SQL Server y PostScript, que son los que más se utilizan para este tipo de aplicaciones. Pero sin embargo, en las nuevas versiones se ha mejorado mucho el motor de bases de datos, incorporando este tipo de elementos, y dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, la optimización de índices, entre otras cosas.
Así que, pues, de hecho, es importante poderlos mencionar de esa manera. Lo que es importante, porque es importante que nosotros podamos diferenciar entre números, cadenas y fechas. Y bueno, en el caso de los datos de tipo GIS, principalmente para poder optimizar nuestras bases de datos. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Empecemos por hablar acerca de los tipos de columnas numéricas. Las columnas numéricas generalmente están diseñadas, como su mismo nombre lo dice, para almacenar valores de tipos numéricos. Por lo general, uno tiene una política de que en los campos de tipos numéricos vamos a almacenar aquellos valores sobre los cuales nosotros vamos a realizar procesos matemáticos, algún cálculo matemático. Pero si no es un cálculo matemático el que vamos a realizar sobre ese valor, probablemente no sea necesario utilizar un campo de tipo numérico. Por ejemplo, alguien podría decir un número telefónico, básicamente es un número, y nosotros podemos almacenar en este valores generalmente solo numéricos, si obviamos el guión, por ejemplo. Pero normalmente no vamos a operar sobre números telefónicos, no vamos a hacer un proceso de sumar, restar, multiplicar, calcular porcentajes o cosas como esa. Normalmente es un valor de tipo texto representativo. Entonces, aunque tenemos números dentro de ella, normalmente podemos almacenar exclusivamente valores de ese tipo como valores de tipo texto. En ese sentido, los datos numéricos los podemos utilizar en precios, edades o cantidades. Existen dos tipos principales de valores numéricos, que son los tipos enteros, números enteros sin decimales ni partes fraccionales, y existen los tipos de datos de coma flotante. Los tipos de datos enteros, pues lógicamente los vamos a utilizar para almacenar valores que no tengan nada que ver con cantidades decimales. Y los datos decimales van a ser específicamente para eso, principalmente porque no son exactos. Alguien podría decir, por ejemplo, que las cantidades decimales deberían de ser así, pero al final de cuentas tenemos que buscar maneras en las cuales nosotros podamos obtener valores más exactos. Así que los tipos flotantes se almacenan decimales, pero no son decimales exactos. Dentro de los tipos numéricos hay dos opciones principales, que son los unsigned y son los zero field. Los unsigned son valores sin signo. En otras palabras, son cantidades enteras en donde nosotros guardamos valores que no tienen signo, valores positivos. Si quitamos esa propiedad de un sign, entonces vamos a guardar tanto valores positivos o negativos. Y cuando hablamos de zero field, es un valor de relleno que le hacemos a los valores numéricos, rellenar con espacios los valores a la izquierda, perdón. Entonces, también es utilizado mucho en ese sentido. Acá abajo dice, zero field rellena valores con ceros en lugar de espacios habituales. Y bueno, el unsigned es asignar un tipo de manera predeterminada. Y aquí están las clasificaciones de los datos de tipos numéricos. Lo voy a dejar yo en este documento en la plataforma para que ustedes posteriormente lo puedan analizar, pero me gustaría que lo empezáramos a discutir. Por ejemplo, el dato de TIN-INT es un dato entero pequeño, relativamente pequeño. ¿Qué ventajas tiene? Si almacenamos valores con signos, o sea, valores positivos o negativos, en este campo solamente podemos almacenar valores de entre menos 128 a 127. Y si le ponemos sin signo, o en otras palabras, valores positivos, solamente podemos almacenar valores de 0 a 255. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de campo? Que este solamente almacena un byte de espacio de memoria de almacenamiento. Un ejemplo clásico para este tipo de datos es, por ejemplo, un campo edad. Cuando nosotros estamos trabajando con datos personales y dentro de esos datos personales necesitamos almacenar la edad como tal, podríamos utilizar un campo de tipo TNT. Si esa edad, por ejemplo, la almacenamos en una cadena de caracteres, digamos que la persona tiene 75 años, de esos 75 años hay 2 dígitos. Esos 2 dígitos en un campo de tipo carácter corresponden a 2 bytes. Significa que a nivel de memoria yo voy a estar ocupando 2 espacios de almacenamiento. Sin embargo, si lo almaceno como un valor de tipo entero pequeño, entonces solamente voy a ocupar un byte, aunque esté almacenando cantidades como las que les mencionaba, que en ese caso sería, por ejemplo, 75. Si almacenamos, por ejemplo, un valor de 100, son 3 espacios,
pero aún en la computadora solamente utilizaríamos un solo byte. Entonces, alguien podría decir, pues solamente son 2 bytes los que me estoy ahorrando, pero imagínense esos bytes convertidos en millones de registros si almacenamos, por ejemplo, la población de Estados Unidos, que son una gran cantidad de personas, y almacenamos la edad, ¿cuántos bytes se convierten cuando ya tenemos toda esa cantidad de datos almacenados en una base de datos? Ya esos 2 bytes multiplicados por los millones de registros representan cantidades de almacenamiento sustancial dentro de un disco duro. Así que pues es mejor utilizar este tipo. El bit, que es un sinónimo del entero pequeño, también se puede utilizar. El bool también es otro sinónimo de entero pequeño, están incluidos más que todo por compatibilidad con versiones anteriores. Luego le sigue el small int, que es un entero pequeño, eh, digamos un entero un poco más grande que el entero pequeño, que puede almacenar valores negativos de 32.768 a 32.767. Aquí le falta el menos. De menos 32.768 a más 32.767. Con signo y sin signo puede almacenar valores de 0 a 65.535. Requiere, en este caso, 2 bytes de espacio de almacenamiento. Requiere 2 bytes de espacio de almacenamiento. Y bueno, ahí podemos almacenar cantidades un poquito más grandes. Considerando de que, por ejemplo, el límite es 32.767 con signo, estamos hablando de que podríamos colocar cantidades ahí en ese rango. Si almacenáramos 32.767 en un valor de tipo carácter, entonces estaríamos ocupando 5 espacios. Sin embargo, si lo hacemos en un small int, ocuparíamos nada más, ocuparíamos solamente 2 bytes. Otro ejemplo adicional al entero pequeño, que es el que teníamos acá, es cuando nosotros queremos almacenar valores de sí o no. Podemos considerar esos elementos. Bien, después tenemos el valor de tipo medium. En el valor de tipo medium, ahí vamos a almacenar generalmente valores un poco más grandes. Es un entero de tamaño mediano. Y los límites aquí se encuentran, es 8.388.608 a 8.388.607, con signo o sin signo de 0 a 16.777.215. Requiere 3 bytes de almacenamiento, que es un poquito más de espacio. Y por supuesto, ahí podemos almacenar cantidades más grandes. Luego, después de eso, viene el INT. Fíjense que normalmente cuando uno está trabajando con bases de datos y almacena valores enteros, el primer valor que se le ocurre es el INT. Pero el INT debería de ser la opción cuando realmente vamos a almacenar valores sumamente grandes. Pero cuando vamos a almacenar valores más pequeños, pues debemos de considerar utilizar los enteros con menos espacio de almacenamiento. En este caso, por ejemplo, este almacena 2.147.483.648. Ese es el límite en negativos, y en positivos 2.147.483.647. Y si lo consideramos solamente en positivos, podemos almacenar 4.294.967.295. Ese es el límite más grande o hasta el tope donde podemos llegar. Y para esas cantidades solamente requerimos 4 bytes de espacio de almacenamiento. Así que en alguna medida pues podemos considerar utilizar el INT cuando estas cantidades son muchísimo más grandes. Normalmente son útiles cuando vamos a generar un campo de tipo autonumérico, en donde por cada inserción de registro que nosotros hagamos a la base de datos, automáticamente se vaya incrementando el valor. En ese caso, pues cuando tenemos inserciones de registros muy grandes, podemos utilizar un INT como autoincrementable. Luego tenemos el integer, que es un sinónimo de entero, es muy pequeño, y está el big inter, que es un entero muchísimo más grande. Ese a nivel de memoria requiere 8 bytes, y esos 8 bytes tienen este número que, bueno, no sé si ya está más difícil de leerlo, supongo que son, vamos a ver, bueno, se los voy a dejar de tarea, creo que son 9 trillones o algo así, 223.000 millones. Bueno, si alguien lo puede leer, me avisa, porque es un número exageradamente grande.
Pero se imaginan, por ejemplo, se me ocurre, queremos guardar la distancia de la Tierra a el Sol, probablemente es un número muy grande. Podríamos utilizar un campo de tipo BQNTO, que es un valor exageradamente grande. Lo que debemos de considerar es que si yo utilizo este campo, pues voy a almacenar o voy a utilizar en espacio de memoria un total de 8 bytes de almacenamiento. Así que debemos de tenerlo en cuenta al momento de estar trabajando con nuestras aplicaciones. Imagínense que creemos un campo edad y a ese campo edad le almacenemos un big INT, el valor se va a almacenar sin ningún problema. Si alguien tiene 100 años, pues lo va a almacenar dentro de ese valor big INT. Pero ¿cuál es el problema? Que ese valor de 75 o de 100 realmente a nivel de espacio de almacenamiento me está ocupando 8 bytes. Entonces estamos subutilizando la capacidad de almacenamiento del campo. Así que debería de ser utilizado para campos que realmente almacenen valores muchísimo más grandes. Luego le sigue el float, que ese float es un campo de coma flotante de precisión simple. Cuando hablo de precisión simple, significa de que esos campos que tienen decimales no necesariamente son exactos. Eso lo tienen que tomar en cuenta cuando ustedes estén haciendo operaciones. Me refiero a que no son exactos porque, por ejemplo, si yo divido 10 entre 3, me va a dar 3.333333 y así sucesivamente. Si yo quiero hacer un proceso de aproximación, tengo que truncar un número determinado de decimales y ahí hacer un proceso de aproximación. Pero como les digo, no es necesariamente exacto. Así que los campos de tipo float los vamos a utilizar para aquellas cantidades en donde nosotros no necesitemos un valor no necesitemos almacenar un valor tan preciso. Normalmente dice que estos números de coma flotante tienen una precisión entre 25 y 53 y se asignan a los números de coma flotante de precisión doble. Aquí abajo aparece uno que es similar y ahí aparecen los valores o los límites con los cuales nosotros podemos trabajar. Adicional a este float se encuentra el double. El float ocupa 4 bytes de memoria y el double ocupa un total de 8 bytes de memoria. La diferencia entre el float y el double es que aunque el double sigue siendo un coma flotante de precisión, pero esa es precisión doble, siempre tiene un margen de error, pero el margen de error es mínimo. Así que, por ejemplo, si yo requiero colocar operaciones en donde digamos, la precisión de las cantidades que voy a almacenar debe de ser muy exacta, entonces puedo utilizar un campo double. Si no, pues debo utilizar un campo float. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien tal vez ha utilizado la API de Google Maps, creo que hoy todos estamos relacionados con la parte de geolocalización. Si alguien ha utilizado Google Maps para buscar un restaurante, para buscar una dirección específica, se han dado cuenta de que este normalmente está colocado en base a coordenadas. Entre más decimales tenga una coordenada, mucho más precisa es. Por ejemplo, si decimos, ¿cuáles son las coordenadas de la Universidad Católica? Yo le doy como valores un número entero con 4 decimales y eso en la latitud y un número entero con 4 decimales en la longitud, entonces es probable que eso me genere un margen de error de cierta cantidad de metros, que no quede exactamente sobre la Universidad Católica de El Salvador. Pero si yo le doy una ubicación con una cantidad mayor de decimales, imaginemos que utilizamos 10 decimales, entonces el punto de precisión va a ser muchísimo más exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, voy a guardar coordenadas y quiero que sean exactas, debo de usar un double. Si voy a almacenar coordenadas y no quiero que sea tan exacto, entonces puedo utilizar un float. Depende mucho de esa precisión. Otra cosa en la que, por ejemplo, nosotros hemos notado es en cuanto a operaciones contables. Los contadores, por lo general, necesitan que todo esté al centavo, que al momento de cuadrar no les falte nada. Y, por ejemplo, nosotros hace años estuvimos trabajando en un sistema de contabilidad y, de hecho, habíamos definido algunos campos sobre las partidas contables, algunos campos que almacenaban valores de tipo float. Y cuando empezábamos a hacer los cálculos con respecto a balances generales, estados financieros, siempre había una diferencia sustancial. Y nosotros siempre nos preguntábamos por cuál era la diferencia, dónde se encontraba el margen de error. Y realmente se encontraba en las aproximaciones que hacen los campos de tipo float.
tuvimos que convertir todos los campos que teníamos colocados como float, los convertimos a double y en ese momento la precisión fue más exacta. Por ejemplo, con las notas es otro caso donde ustedes pueden notar la diferencia. En el caso de las notas, cuando ustedes están trabajando cuando ustedes están sacando promedios al final del ciclo, normalmente si les falta una décima para pasar la materia, ustedes van al registro académico y le dicen, mire, a mí, yo según mis cuentas saqué 6, por ejemplo, pero ustedes me la han dejado con 5.99. Y es probable que el error se encuentre en la manera en cómo ustedes hicieron el cálculo, quitaron o aumentaron decimales. Así que, por ejemplo, en sistemas como esos, donde manejamos notas y que deberían de ser muchísimo más precisas, probablemente la mejor opción sea utilizar un campo de tipo double. Y luego vamos a encontrar otros que son agregados también como por compatibilidad. Está un double precision, un real, un decimal, que son también campos de tipo float. ¿Cuáles son las directrices que debemos de tomar en cuenta a la hora de escoger un campo de tipo numérico? Vamos a seleccionar el tipo más pequeño de la aplicación, que es el TIN-INT, en lugar del INT si el valor no es mayor a 127. O sea, si yo no voy a almacenar un valor superior a 127, entonces mejor utilizar un TIN-INT en comparación a otro un poco más grande, principalmente por el espacio. Para los números enteros, seleccione un tipo entero. O sea, si voy a almacenar valores enteros, no debo seleccionar un float. Debemos de seleccionar un entero. Porque incluso si almacenamos un float, yo almaceno 10, es muy probable que al momento que se guarde en la base de datos, esta me la almacene como 10.00000001. Nosotros se nos ha dado el caso en esas situaciones. Entonces, si lo que yo voy a almacenar es un entero, entonces definamos el campo como un campo de tipo entero. Ahí él dice que recuerde que las monedas también se pueden almacenar como números enteros. Por ejemplo, se pueden almacenar en formato de centésimas en lugar de unidades con centésimas. También podrían almacenar como de tipo decimal. Y para los casos en los que se necesita mayor precisión, utilice los tipos enteros en lugar de los tipos de coma flotantes. Los errores de redondeo afectan a los números de coma flotantes. Esa es la parte que debemos de considerar. Pero pues, como les digo, ya es cuestión de estar trabajando con esa parte de la información. Estos son los tipos numéricos, nada más. Las cuestiones que debemos de configurar en los campos de tipos numéricos. La decisión es al momento en que nosotros estructuramos nuestra base de datos. No es, probablemente al inicio no lo tomemos muy en serio, pero cuando la base de datos empieza a crecer, cuando la cantidad de información a procesar es muchísimo más grande, el que nosotros hayamos optimizado toda esa parte de los campos adecuados, probablemente nos ahorre muchos dolores de cabeza. Así que pues es una cosa muy importante considerar. Vamos ahora con los tipos de datos cadena. Los tipos de datos cadena, las cadenas pues normalmente son campos en donde se puede almacenar todo tipo de información. En este caso, caracteres especiales, caracteres alfabéticos, numéricos, cualquier tipo de información puede ser almacenado en un campo de tipo carácter, un campo de tipo cadena. Pero aún en los campos de tipo cadena existen diferentes tipos que nosotros vamos a considerar. Por ejemplo, el más común, y es el que es la primera opción que normalmente nosotros utilizamos, es el campo de tipo char. Ese campo de tipo char es un campo de tipo carácter. Es una cadena de longitud fija con relleno de espacios a la derecha para longitud específica. ¿A qué se refiere con esto? Normalmente la longitud está de 0 a 255 caracteres. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo quiero almacenar, por ejemplo, un campo nombre y a ese campo nombre le definimos de tamaño 100 caracteres, entonces la máquina lo que va a hacer es que si solamente digito Juan, entonces la máquina lo que va a hacer es almacenar Juan y el resto de espacios en blanco para completar los 100 que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, internamente la máquina siempre ocupa los 100 espacios reservados que nosotros le dimos. La diferencia es que coloca el valor y rellena el resto con espacios en blanco dentro de la base de datos. Y el otro, que es el que le hace competencia, que es el que tenemos en la parte de abajo, es un varchar. ¿Cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Que el varchar es un campo de carácter de longitud variable.
Es una cadena de longitud variable cuyos espacios en blanco se eliminan o almacenan y los valores son de 0 a 255 caracteres. ¿Cuál es la diferencia? Si yo creo un campo nombre y a este campo nombre le asigno de espacio 100 caracteres, significa de que si solamente almaceno la palabra María, María tiene 5 caracteres, solamente va a ocupar esos 5 espacios o 5 bytes de almacenamiento en el disco. ¿Ok? Mientras que el otro, que sería char, si yo le digo que el char tiene un tamaño de 100, ese sí va a ocupar los 100 espacios de almacenamiento, aunque la palabra María solo tenga 5. Y el varchar sí va a ocupar 5 espacios de almacenamiento. Entonces, en base a ese criterio, ¿cuál sería mejor utilizar? ¿Cuál creen ustedes que sería mejor usar, el char o el varchar? Varchar, ¿Por qué razón? porque se va a adaptar al número de caracteres que yo introduzca. Ok. Fíjense de que tienes razón. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista con el espacio de almacenamiento, es mejor el varchar. Porque pues si yo tengo una tabla donde almacenamos nombres y voy a almacenar 1.000.000 de nombres de personas y de ese millón de nombres de personas yo lo definí como un máximo de 100 y no todos los nombres tienen 100 caracteres, si lo defino como char, voy a tener de espacio de almacenamiento ese millón de personas multiplicado por 100. Eso es lo que yo voy a almacenar, serían 100 millones de caracteres. Ahora, pero con el varchar probablemente sean menos, probablemente sean 50.000, probablemente, perdón, sean 50 millones o sean menos lo que yo voy a almacenar, porque nada más ocupa el espacio del carácter. Pero no significa que vamos a depreciar char. Hay ciertas cosas que debemos de considerar. Si a mí me interesa la capacidad de almacenamiento, si a mí me interesa ahorrar espacio de almacenamiento, que las bases de datos sean más pequeñas, entonces voy a utilizar varchar. Pero si a mí lo que me interesa es velocidad de recuperación de información, entonces voy a usar char. ¿Por qué es más rápido recuperar datos con un char? Porque como estos en las tablas ya están definidos y almacenados con una longitud fija, entonces el algoritmo de recuperación va a obtener estos datos muchísimo más rápido. Pero en el caso del varchar no, en el varchar el algoritmo probablemente se tarde un poquito más porque tiene que determinar hasta dónde llega la cadena que nosotros hemos almacenado. Entonces, si quiero explotar velocidad de búsqueda de información, debo usar un char. Si quiero explotar espacio de almacenamiento, debo utilizar un varchar. Ahora bien, si yo creo una tabla y le agrego 100 registros, no voy a ver la diferencia entre un char y un varchar. Voy a ejecutar un select y me va a devolver la información en la misma cantidad de tiempo que lo hizo con el uno o con el otro. La diferencia la vamos a notar cuando tengamos millones y millones de registros. Así que nosotros lo debemos de considerar desde el principio si nuestra base de datos va a crecer enormemente. Pero si va a ser una base de datos relativamente pequeña y nos interesa nada más ir ocupando espacio de almacenamiento, el varchar nos va a funcionar sin ningún problema. Adicional a eso vienen los también campos de tipo columna que son utilizados para almacenar mayor cantidad de información. Como en el caso este es un objeto binario grande pequeño. Cuando nos referimos a un objeto binario grande pequeño es que hay objetos binarios grandes muchísimo más extensos. Lo que tiene que almacenar un número de caracteres máximo es de 255 y requiere una longitud de almacenamiento de más un byte. A lo que nos queremos decir con eso es de que en este campo es un campo de tipo char o un campo de tipo varchar, cualquiera de estos dos, pero es un objeto binario. Cuando nos referimos a un objeto binario, significa de que la búsqueda de información es sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo buscar María con la M mayúscula. En un varchar yo puedo buscar María con la M mayúscula o María con todo minúscula o María con todo mayúscula y me va a devolver resultados. Pero en el caso del objeto binario grande, pequeño, que es el team block, ese me va a devolver valores que estén exactamente escritos como yo los estoy buscando. Si en la base de datos está almacenado como María con la M mayúscula,
yo debo de buscarlo con ese nombre, con María, con M mayúscula. Entonces, lo que sucede con los objetos binarios es que son muchísimo más rápidos porque no tienen que hacer procesos de conversión, pero no son sensibles a, son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Son case sensitive, o sea, se considera tal cual está escrito en la base de datos. Y en el caso del TIN y NT, también es un número de caracteres máximo de 255, parecido a este. Requiere una longitud igual como la que mencionamos arriba, solo que con la salvedad de que en la búsqueda no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. O sea, en este caso, este TIN text es muy similar a este que tenemos acá, que tenemos definido como varchar. Estos campos normalmente son utilizados para eso, para almacenar o para diferenciar cuando nosotros estamos almacenando valores binarios y cuando nosotros estamos almacenando valores que no discriminan mayúsculas y minúsculas. Luego viene el objeto block, que es un objeto binario grande. Aquí yo puedo almacenar 65.535 caracteres. Y lo mismo el objeto text. Son iguales con la diferencia que uno es binario y el otro no. No sé si se recuerdan que en algún momento Facebook, cuando empezó a popularizarse, uno en los comentarios solamente podía escribir un número determinado de caracteres. En ese entonces eran 255. Y era porque esos campos estaban definidos como de este tipo. Tenían un límite de caracteres. Luego lo ampliaron un poquito más y ya se podía escribir hasta 65.535 caracteres. Y básicamente lo que hicieron fue cambiar el tamaño del campo. Lo definieron como de tipo block o como de tipo text y eso les daba la alternativa de poder digitar mayor cantidad de caracteres. Eso significa que, por ejemplo, si yo quiero poner en la base de datos algún campo que me describa, permita colocar algún comentario o me describa algún producto, el campo adecuado debería de ser un text o debería de ser un block. Luego vienen los medium block, que son, en este caso, por ejemplo, este es un binario muy grande, puede almacenar hasta 16.777.215 caracteres, y el medium text, que ese igual sigue siendo de la misma longitud, solo que este no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Alguien podría decir, ¿qué puedo almacenar en estos campos que son grandes? Porque a él le sigue, por ejemplo, el long block y el long text. ¿Qué puedo almacenar en estos tipos de campos? Por ejemplo, en un binario, puedo almacenar fotos. Si yo requiero guardar en mi base de datos una fotografía, puedo convertir ese archivo JPG, PNG, GIF o cualquier formato que se encuentre reconocido, lo puedo convertir a un valor de tipo binario y guardarlo en uno de estos campos. Y posteriormente, pues, poderlo recuperar de una manera muchísimo más fácil. Puedo guardar en este tipo de campos también documentos. Si, por ejemplo, digamos, yo he puesto en un formulario que el usuario adjunte su currículum en PDF, podría capturar ese PDF y podría convertirlo y almacenarlo directamente en un campo de este tipo para su posterior recuperación. ¿Cuál es la desventaja? Y lo que debemos de considerar es que como estos campos son de almacenamiento muy extenso, es muy probable que reduzca la velocidad de respuesta de nuestras bases de datos. Más adelante vamos a aprender algunas técnicas a través de las cuales nosotros podemos almacenar imágenes y utilizar campos más pequeños en las bases de datos. Pero pues existen estos campos por si alguien los necesita utilizar. Yo he visto, por ejemplo, en el Dudicentro, hace años cuando estaban trabajando empezaron a trabajar con los Dudicentros, las fotografías se almacenaban directamente en la base de datos, solo que ahí era Oracle, pero utilizaban un campo similar a este, donde se almacenaba esa información. Por último, tenemos los campos de enumeración. Ya vamos a ver un ejemplo cómo funcionan los enum y cómo funcionan los set. Estos campos de enumeración son campos que, por ejemplo, se pueden almacenar nada más un valor de lo que se encuentren en la lista. Por ejemplo, yo puedo definir en un campo enum que sea el sexo y los dos valores en la lista deben ser masculino y femenino. Podría definir, por ejemplo, otro campo, se llama estado civil. Y el estado civil, los posibles valores podrían ser soltero, casado, divorciado, viudo. Entonces, el usuario nada más podría almacenar uno de los valores que están colocados sobre la lista. Esos son los campos de tipo enum.
Y la ventaja que tenemos con los campos de tipo enum es que internamente, bueno, visualmente nosotros vemos un valor, pero internamente el sistema almacena un entero. Entonces son campos que ocupan menos espacio. Tienen valores máximos de hasta 65.535, o sea que podemos almacenar una gran cantidad de valores dentro de ese enum. El set es un campo similar al enum y la diferencia es que este set almacena, genera una lista, por ejemplo, y almacena varios valores de esa lista. Por ejemplo, imaginémonos que yo creo un campo que se llame hobbies o pasatiempos. Y los pasatiempos de una persona podrían ser jugar fútbol, jugar básquetbol, nadar, correr, ver televisión. Y alguien podría poner varios de la lista. Y esos valores de la lista los podríamos almacenar en un campo de tipo set. Ya vamos a ver un ejemplo en la base de datos. ¿Cuáles son las directrices a la hora de decidir qué tipo de campo vamos a utilizar? Número 1, no almacene nunca números en columnas de cadena. Si son números con los cuales nosotros vamos a operar. Porque si no, vamos a tener que hacer un proceso de conversión y después de ese proceso de conversión, de pasarlos de cadena a números, operarlos. Y eso, por supuesto, va a sobrecargar mucho más el motor. Así que es mejor utilizar el campo adecuado. Resulta mucho más eficaz hacerlo en columnas de tipo numérico. Cada dígito incluido en una cadena ocupa un byte de espacio en contraposición a un campo numérico, así que debemos de considerarlo. Para lograr mayor velocidad, utilice columnas de tamaño fijo, como las char, lo que les mencionaba. Si yo quiero mayor velocidad, utilizo un char. Si yo quiero ahorrar espacio y que las columnas sean dinámicas, utilizo un bar chart. Hay diferencias entre ambos lados. Para limitar los contenidos de una columna o poner selección múltiple, para poner un valor a seleccionar, utilicemos enum. Para colocar selección múltiple, utilicemos set, en cualquiera de los casos. Si deseamos buscar texto sin discriminar entre mayúsculas y minúsculas, debemos utilizar text. Y si necesitamos que discrimine entre mayúsculas y minúsculas, debemos utilizar blow. Hay una diferencia entre ambos. Hay situaciones en las que se puedan dar. Para imágenes y otros objetos binarios, almacénalos en un sistema de archivos en lugar de directamente en la base de datos. Muchas veces se utilizaba esto, de almacenarlos directamente en la base de datos. Pero es mejor utilizar medios de almacenamiento, que es una técnica que vamos a ver más adelante. Así que, digamos, esas son las características que tienen los valores de tipo char, de tipo cadena. Por eso les mencionaba que es importante tomar esa decisión porque nos va a afectar al momento que estemos trabajando con las bases de datos. Nos va a afectar la manera en cómo nosotros vayamos a decidir el tipo de información que vayamos a insertar. Y por último, están los tipos de columna de fecha y hora. En los tipos de columnas de fecha y hora, estos son importantes diferenciarlos o son importantes definirlos porque si vamos a trabajar, por ejemplo, con algunas operaciones de fechas, si lo hacemos, si guardamos esa información en un campo de tipo texto, entonces vamos a tener el problema que al momento de recuperarlos no vamos a poder operar. Se podría dar el caso que, por ejemplo, yo necesito calcular la edad de una persona y he almacenado en mi base de datos la fecha de nacimiento. Pero si la guardé como un campo de tipo texto, es muy difícil que yo pueda operar sobre ese campo y extraerle, por ejemplo, el número de años. Es mejor utilizar campos de tipo fecha para almacenar fechas. Y aquí es donde están especificados los diferentes tipos. El primero es el campo de tipo datetime, que es un campo que se almacena en formato, vean, primero el año, luego el mes, luego el día, luego las horas, luego los minutos y por último los segundos, ¿ok? En ese formato se almacenan las fechas. Más adelante les voy a enseñar a formatearlas. Una cosa es almacenarlas y otra cosa es formatearlas para presentarlas de diferente forma. Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante. Pero internamente en la base de datos se almacenan bajo este formato. Primero el año con 4 dígitos, luego el mes, luego el día, luego horas, minutos y segundos en formato militar. ¿Cuál es el formato militar? De las 0 a las 23. El formato de 12 horas lo utilizamos nosotros,
pero normalmente en las bases de datos se almacena en ese formato. ¿Cuál es el rango de fechas? Lo podemos almacenar desde el año 1000, desde el 1 de enero del año 1000 hasta el año 9999 a la medianoche. Ese es el rango de fechas que soporta. Estamos en el año 2021, así que para llegar al 9000, creo que ni los nietos de nuestros nietos van a lograr ver eso. Pero aún así, el sistema tiene ese límite y nosotros incluso podríamos guardar datos predictivos o fechas predictivas en ese tipo de campo. Luego viene el campo de tipo date, que ese campo es bien específico. Ahí solo se almacenan fechas. Y el formato siempre es año, mes y día. Y lógicamente también el límite está del año 1000 al año 9999. ¿Cuál es la diferencia entre el date y el date, perdón? Que el anterior incluye la hora. Cuando nosotros podemos almacenar fecha y hora. Las fechas y horas las vamos a almacenar cuando necesitamos datos precisos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar, digamos, la hora de entrada de un empleado, es muy probable que yo necesite almacenar el día, la hora, el minuto y el segundo. Porque si solo almaceno la hora y, por ejemplo, estos empleados tienen horarios nocturnos y digamos que entró a las 6 de la tarde de hoy y sale a las 6 de la mañana del día siguiente, probablemente en el sistema me va a almacenar, digamos, las 6 de la tarde son las 18 horas y la hora de salida es a las 6 de la mañana, pero no voy a diferenciar si es entre un día y otro. Así que la mejor manera de almacenarlo es en un campo donde me diga, salió el 3 de febrero del 2021 a las 18 horas, entró, perdón, y salió el 4 de febrero a las 6 de la mañana. Y ahí ya puedo hacer procesos de operación, por ejemplo, devolver el número de horas que trabajó, el número de minutos, llegadas tardes, entre otras cosas. Si vamos a trabajar con fechas específicas, como por ejemplo la fecha de nacimiento, pues si no es requerido en nuestro sistema guardar la hora en que nació, pues entonces nada más guardemos el año, mes y día, ¿okay? El día específico en el que nació la persona. Existe otro campo que es un campo de tipo timestamp, en donde las fechas se almacenan en un formato muy específico, donde no lleva espacios ni dos puntos de separación, sino que va almacenado como año, mes, días, horas, minutos y segundos. Solo que este timestamp tiene una característica que yo puedo delimitar lo que quiero guardar. Ya lo vamos a hablar aquí en la parte de abajo. Existe el otro que es el campo de tipo year, perdón, el campo de tipo time, que ese campo de tipo time solo almacena horas. Si yo necesito almacenar una hora, entonces puedo usar time. Si no es necesario que yo almacene la fecha, ¿ok? Puedo almacenar time. Pero si necesito un dato más específico, si necesito saber hora, si necesito saber año, mes, día, hora, minutos y segundos exactos, entonces el daytime es el más adecuado. Si necesito saber solo la fecha, entonces es el date. Si necesito saber solo la hora, entonces es el time. Y si necesito solamente almacenar el año, entonces puedo usar el year. En el caso del timestamp, cuando uno lo define, puede colocarle la longitud. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes le ponen timestamp entre paréntesis 14, significa de que el campo va a almacenar año, mes, días, horas, minutos y segundos. Pero si le pongo solamente timestamp 12, significa de que el campo va a almacenar el año en 2 dígitos, ya no serían 4, el mes, el día, las horas, minutos y segundos. Si le pongo timestamp 10, significa que va a almacenar el año en 2 dígitos, el mes en 2 dígitos, el día en 2 dígitos, la hora y los minutos, y no lleva segundos. Si le pongo 8, almacena el año en 4 dígitos, el mes en 2 dígitos y el día. Si le pongo 6, almacena en formato de años, año, mes, día, pero considerando el año en 2 dígitos. Hoy es bien difícil porque, por ejemplo, si lo ponemos en 2 dígitos sería 210203. Entonces, de hecho, hace muchos años las fechas se guardaban en 2 dígitos, pero se decidió mejor utilizar 4 años por el cambio de siglo, que es el 2020.
Así que si van a trabajar con fechas, yo les recomiendo mejor siempre utilizar los 4 dígitos. Y eso sería, en este caso, los tipos de datos que vamos a poder utilizar en las bases de datos. Es muy importante, como les decía, definir desde un principio cuál es el tipo de dato más adecuado, principalmente porque eso nos va a beneficiar en velocidad en cuanto a la recuperación de datos, nos va a beneficiar mucho en cuanto al espacio de almacenamiento, en cuanto a la optimización de la información, en que el motor de búsqueda trabaje menos y nos devuelva muchísimo más rápido la información. Si un valor es numérico, definámoslo como numérico. Y si va a llevar enteros, pues definámoslo como entero. Y si necesitamos decimales, podemos utilizar el float o el double. Si va a ser de tipo cadena, pues hay que seleccionar el tipo cadena más adecuado. En la práctica, cuando estemos trabajando con la máquina virtual, les voy a enseñar ejemplos de num y de sep para que vean cómo funciona. Pero ahí los demás es como los que hemos utilizado o lo que han utilizado ustedes en las clases anteriores. Y las fechas, hay que usarlas como fechas, ¿ok? También en su momento yo les voy a enseñar a operar con fechas. Les voy a enseñar cómo, por ejemplo, sustraer solo el día, solo el mes, cómo restar del día de ayer, digamos, cómo restarle del 1 de enero, perdón, del 2021 al 27 de enero del 2021, ¿cuántos días han pasado? Porque podría ser que yo necesite calcular mora, podría ser que yo necesite calcular, por ejemplo, fechas de pago, entre otras cosas. Entonces, tengo que restar una fecha con la otra. Pues vamos a aprender cómo hacer ese proceso de trabajar con fechas. ¿Cómo puedo hacer para determinar cuántos segundos han pasado de una fecha a otra? Y eso posteriormente convertirlos a horas, minutos y segundos exactos. Cosas como esas se hacen en el proceso de operación con fechas. Lo mismo vamos a hacer con los float, que también se pueden operar. Hablando con los tipos de datos, los tipos de tablas. Existen dos tipos de tablas fundamentales, que son las de transacción segura, que son las INODB o BD, y el resto que son ISAM, MyISAM, Merge, HIP. Actualmente las que más se utilizan son las INODB y las MyISAM. Sin embargo, existen otros motores de búsqueda soportados en los gestores de bases de datos que en algún momento podemos utilizarlo. En algún momento podemos utilizarlo. En el caso de la elección del tipo de tabla adecuado, puede afectar enormemente el rendimiento que nosotros tengamos sobre las bases de datos. Nosotros hace años, cuando empezábamos a trabajar con las bases de datos, principalmente con MySQL, pues como en ese entonces el motor de bases de datos que se utilizaba era MyISAM, todas las tablas que nosotros definimos las habíamos creado como MyISAM. Y créanme que en su momento funcionaba excelente porque pues los datos que se manejaban eran pocos. Pero conforme el sistema empezó a crecer, nos empezamos a dar cuenta de las desventajas que podría tener MyISAM. No todo es desventaja, también tiene su ventaja. Pero en algún momento nos tocó que migrar a InnoDB para poder solventar algunos problemas que se nos estaban presentando en la base de datos. Las tablas de tipo MyISAM son un método de acceso secuencial indexado que es el estándar más antiguo de MySQL. Actualmente han sido sustituidas por la versión MyISAM, que esa pues lógicamente ha tenido nuevas modificaciones y es una de las más utilizadas es una de las más utilizadas, bueno, era más utilizada, actualmente se utiliza más InnoDB. Aunque estas MyISAM todavía han sido utilizadas en algunas aplicaciones. Como les digo, depende mucho de qué es lo que queramos usar. Es probable que ustedes se topen con este tipo de tablas y están trabajando con bases de datos antiguas. Es muy probable. La principal diferencia son los índices. MyISAM utiliza, es mucho más pequeño en las tablas de los índices que las otras, que la vieja. De manera que una instrucción select con un índice sobre una tabla MyISAM utilizará menos recursos en el sistema. En contrapartida, las tablas de tipo MyISAM necesitan mucho más potencia de procesar para insertar un registro dentro de un índice más comprimido. Esa es una de las principales desventajas que tenemos con las tablas, principalmente con este tipo de tablas MyISAM. Y aquí habla sobre ella. Las tablas de tipo MyISAM sustituyeron a las ISAM, que son las versiones anteriores. Los índices de MyISAM son mucho más pequeños
voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de índices, yo tengo, imagínense una tabla de Excel, un archivo de Excel. En un archivo de Excel yo guardé un listado de clientes y en el listado de clientes va el nombre, el código del cliente, el nombre del cliente, la dirección y el teléfono. Y tengo 100,000 clientes almacenados en mi base de datos. Ese es un listado en un archivo de Excel completito, pero que han sido agregados conforme han llegado a la tienda. Yo agregué una nueva línea a mi archivo de Excel conforme obtenía un nuevo cliente. Pero en otra hoja diferente, yo tengo almacenados los códigos de los clientes, pero ordenados. Y a la par de esa columna de ordenación, a la par dice el número de registro que corresponde a ese código. Eso normalmente es un índice. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un libro y queremos buscar un tema específico, no vamos hojeando todo el libro, no empezamos desde la primera página a buscar y a buscar. Normalmente nos vamos al índice. En el índice encontramos el tema y ahí encontramos el número de página y nos vamos directamente a esa página. Básicamente, eso es lo mismo que sucede en los índices en las bases de datos. Existen archivos por separados de mis tablas principales que tienen esa información ordenada y que cuando yo realizo una búsqueda, la búsqueda se hace sobre ese índice y me permite llegar de manera muchísimo más rápido a la información que yo ando buscando. Antes, al inicio, cuando empezaron las bases de datos, las búsquedas eran secuenciales. Si yo quería buscar en esos 100,000 registros, quería buscar a Juan Pérez, y Juan Pérez era el 99,999, yo tenía que leer desde el 1 hasta el 99,999 para encontrarlo. Sin embargo, los algoritmos de ordenación hacen de que yo pueda ir directamente hacia ese registro. Entonces, son muchísimo más rápido. Esa es la ventaja que han tenido estos sistemas de optimización. Lo único que tiene Maizan es que requiere mayor potencia al momento de procesar e insertar los registros, porque tiene que comprimir muchísimo más los índices. Así que, en alguna medida, si yo quiero acelerar mis búsquedas haciendo uso de un select y, digamos, vamos a tener el problema de que las inserciones son más lentas, entonces puedo utilizar un Maizan. Si, por ejemplo, mi sistema, yo voy a tener más selects, voy a tener más consulta de información y voy a tener menos procesos de inserción y actualización, entonces puedo utilizar un Maizan. ¿Ok? Es una buena idea. De ahí están las tablas estáticas, que estas no muchos se utilizan, son denominadas también tablas descriptivas de longitud fija. Ustedes meten o crean una tabla de tipo estática y no cambia. Y están las tablas dinámicas, que ya son tablas que también pueden tener diferentes tamaños, algo similar a lo que vamos a ver más adelante como las tablas no SQL. Están las tablas comprimidas, que son tablas muchísimo más pequeñas, pero la que nos interesa a nosotros son las tablas InnoDB. Las tablas InnoDB son tablas de transacción segura. Cabe mencionar que entre InnoDB, que es el motor de búsqueda más utilizado, y el otro que es Maizan, Maizan no soporta transacciones. Cuando yo voy a trabajar con tablas Maizan, no voy a poder realizar transacciones. Mientras que con las tablas InnoDB son tablas de transacción segura. Creo que la clase pasada les mencioné un ejemplo en el caso de las transacciones, en donde, por ejemplo, si yo voy si hago una transacción en línea a través de mi cuenta de banco y trasladado $1,000 de mi cuenta hacia otra persona y en el proceso de realizar la transacción sucede algún inconveniente, por ejemplo, el sistema descontó de mi cuenta los $1,000, pero cuando los iba a cargar o los iba a sumar a la otra cuenta, se fue la luz, se fue el internet, pasó cualquier cosa. Entonces, si mi tabla es Maizan, esos datos ya quedaron incongruentes, porque mi cuenta se afectó con $1,000, pero la otra no los recibió. Pero si mis tablas son InnoDB, la transacción se revierte. Eso significa que los $1,000 regresan a mi cuenta y quedan tal cual estaban de manera original. Eso dice lo que significa de que cuenta con funciones commit y rollback. Esta vamos a ver un ejemplo práctico más adelante, cómo funciona. En una tabla Maizan, la tabla entera se bloquea al realizar funciones de inserción. Es otra cosa muy engorrosa. Cuando yo hago un insert a una tabla, toda la tabla se bloquea. ¿A qué nos referimos con bloqueo? Que yo no puedo seleccionar o no puedo recuperar datos de una tabla Maizan mientras se esté insertando un registro.
¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo gran volumen de inserción de datos, probablemente mi tabla va a estar totalmente bloqueada y al momento que yo quiera accesar a la información va a ser muchísimo más complicado. Entonces, por eso es de que las tablas MySAM son utilizadas más que todo para procesos de selección porque es más rápido. Pero si tengo demasiada carga de actualizaciones e inserciones, debo de utilizar InnoDB. Durante esa fracción de segundo no se puede ejecutar ninguna instrucción sobre la tabla. InnoDB utiliza funciones de bloqueo a nivel de fila. Significa de que cuando se inserta un registro o se actualiza un registro, se bloquea la línea, se bloquea el registro, pero no se bloquea toda mi tabla. Por lo tanto, yo puedo seguir haciendo un select, puedo seguir recuperando información. Esto me da mayores ventajas y mayor rapidez al momento de hacer inserciones. Lo que sucede con MySAM es que cuando estamos insertando, si hay millones de registros intentando insertarse en la tabla, esta como va a estar bloqueada, va a ir colocando todas las inserciones en cola. Y probablemente eso haga que retrase el proceso de recuperación de información. Mientras que la InnoDB, como hace inserción o hace bloqueo sobre la fila, va a seguir insertando sin ningún problema. Así que es cosa que debemos de balancear. Por razones de rendimiento es utilizable utilizar las tablas InnoDB, pero si necesita realizar una gran cantidad de operaciones de inserción y actualizaciones sobre los datos de unas tablas en comparación con operaciones de selección. Por lo contrario, si las operaciones de selección superan a las de actualización o inserción, es preferible utilizar MySAM. Es cuestión de decisión. En mi experiencia, yo les puedo decir que es mejor utilizar InnoDB, independientemente si la cantidad de select e insert son superiores a los insert. En el caso de las inserciones son mucho más eficientes. En el caso de la seguridad son mucho más eficientes las InnoDB. En el caso de la recuperación, si nosotros tenemos optimizadas nuestras bases de datos de manera adecuada, no nos va a generar cuellos de botella. Así que podemos seguir trabajando con grandes cantidades de select. Si ustedes crean bases de datos en motores de búsqueda sobre servidores en la nube, todos recomiendan utilizar InnoDB. Así que en alguna medida pues es mejor. Por supuesto, para que InnoDB funcione muy bien, debe de estar bien configurado. Si no está bien configurado, InnoDB nos va a fallar. ¿Okay? Así que son cosas que debemos de considerar. Y eso sucede en cualquier motor de bases de datos, en cualquier gestor de bases de datos. Si el gestor de bases de datos no está perfectamente configurado, nos va a fallar. Así que no significa que porque MySQL sea así. Lo mismo va a pasar en PostGIS, lo mismo va a pasar en SQL Server, lo mismo va a suceder en Oracle. Nosotros debemos de configurar adecuadamente el software para que se adapte al hardware y pueda explotarlo de la mejor manera posible. Así que esas opciones siempre las vamos a tener. Eso es básicamente lo que le quería compartir. Es importantísimo todos estos temas, aunque digamos es como una parte teórica, pero es fundamental. Cuando yo hago un análisis de datos, es fundamental tomar esas decisiones. Decisiones que tienen que ver con la estructura interna y el motor de bases de datos que vayamos a utilizar. Así que en la próxima sesión que tengamos, vamos ya a meter eso en la práctica. Vamos a ir viendo cómo se crean los diferentes tipos de campos y las limitantes que tienen. Y por supuesto, pues vamos a ver ejemplos de un enum, de un set, cómo se manejan las fechas, cómo puedo recuperar esas fechas para que sea muchísimo más fácil. Y los diferentes tipos de tabla. Por cierto, más adelante vamos a utilizar un tipo de búsqueda especial que solo funciona también en las MySAM. Así que para que en ese momento también consideren que no es un motor de base de datos tan malo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? No, Lick, todo bien. Ok. ¿Nadie tuvo problemas con la parte de la instalación de Ubuntu Server? ¿No? Acuérdense que ya en la próxima clase que vayamos a tener, vamos a seguir trabajando con la máquina virtual y pues me gustaría que ya esté configurada, porque ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Y también consideren de que los laboratorios que vayamos a empezar a hacer
creo que ya dentro de la próxima semana, creo que ya tenemos un laboratorio. Los laboratorios que vayamos a empezar a realizar van a ser prácticos algunos, y esos que realicemos prácticos van a ser en su máquina virtual. Son ejercicios que yo les voy a dejar que ustedes deben de desarrollar, y por supuesto deben de ser en el MySQL que estamos utilizando actualmente, principalmente el MySQL 8. Así que desde ya es bueno que la máquina virtual esté configurada y esté lista para que ustedes vayan haciendo los ejercicios. Todo lo que vayamos practicando acá, la idea es que ustedes lo vayan desarrollando en su computadora. La única manera de aprender a utilizar MySQL, o en este caso SQL como lenguaje, para volverse experto en el área, es practicar. Es, bueno, no inventarse, sino que trabajar en sistemas de información, generar bases de datos, y ahí se va generando experiencia de cómo funcionan realmente. Al final de cuentas, las bases de datos son el pilar de los sistemas de información, y si estos no están debidamente creados u organizados, si hicimos alguna configuración o alguna tabla la creamos mal, la normalizamos mal, pues vamos a tener problemas de optimización de información. Así que pues les dejo esa parte. Si tienen dudas o tienen algún problema sobre la instalación del servidor de bases de datos, de Ubuntu Server, perdón, y cómo instalaron MySQL Server, si tienen algún problema, pues envíenme capturas de pantalla al correo electrónico, y en la medida de lo posible, pues yo les voy a tratar de ayudar para solventar el problema. Pero sí traten de hacer las prácticas para que podamos ir avanzando. Bien, si no hay preguntas, pues eso sería todo por la clase del día de ahora, y nos veremos hasta el día lunes. Pasen una feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche.